Buenos días, Oscar. Buenos días, David. Buenos Buenos días, días desde Ricardo. el espacio exterior. Bienvenidos a la sesión número 21 de Reflexionautas. Hoy le toca proponer el tema a Oscar. Cuando quieras. Bueno, pues hoy, como podéis ver, hay un pequeño cambio de decorado. Lo he tenido por circunstancias, he tenido que estar en otra oficina, pero bueno, esperemos que se grabe sin ningún tipo de problema. Y vamos al meollo. Hoy he estado pensando durante toda la semana un tema, sobre todo muy recurrente para todos, que a todos nos va a llegar y que todos vamos a transitar de una forma u otra. La cuestión, como ya veremos en el programa, es cómo. Entonces, hoy quiero hablar de lo que es la muerte. ¿Es el final o el principio? ¿Vale? La muerte es lo único seguro que todos compartimos y paradójicamente de lo que menos hablamos. Hoy no queremos hablar desde la muerte, desde el miedo, sino desde la comprensión, la ciencia, la experiencia humana. No para responderlo, ¿vale? Sino para mirar sin huir. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia con una base racional? Eh, Pues bueno, el corazón se detiene, el cerebro entra en hipoxia, falta oxígeno, se desactiva progresivamente la percepción sensorial, el yo narrativo se diluye, en fin, estos son, ¿cómo se puede explicar desde la ciencia, ¿no? Pero yo hoy no quiero hablar de ciencia. Hoy, hoy quiero empezar tomando unos puntos y como siempre, pues charlamos sobre ello. ¿Parece? Bien. Vale. Bueno, el punto número uno, la conciencia. ¿Es del cerebro o hay algo más? Bien, aquí entran ideas fascinantes, ¿vale? Sin afirmar nada. Por ejemplo, la conciencia, que sigue siendo uno de los mayores misterios científicos, y hay teorías que la ven como un emergente del cerebro o algo que el cerebro sintoniza como una radio, ¿vale? Que algo no pueda medirse no significa que no exista en realidad. Entonces, a mí me gustaría tratar un poquito el tema así de introducción y bueno, ya lo hemos hablado varias veces, pero para introducir creo que es interesante. Va la primera pregunta, chicos. ¿Somos el cuerpo o algo que habita en el cuerpo? Yo creo algo que habita en el cuerpo. Bueno, la frase que se dice, ¿no? Que somos. ¿Cómo es? Somos un alma habitando este cuerpo, ¿no? Sí. Sí, pero hoy vamos a No el, darle no el cuerpo habitando el alma. el punto de vista. ¿Eh? El punto de vista es desde el punto de vista, desde el rigor mortis, desde la muerte. ¿Vale? Entonces, dicen que cuando alguien fallece, el cuerpo pesa 7 gramos menos. Entonces, se podría decir que nuestra alma tiene un peso de 7 gramos. Pero viene siendo un poco lo que es la ciencia. Pero a mí lo que quiero marcar hoy con el programa es ¿qué son esos 7 gramos? Pues mira, la ciencia, ahí, de hecho, hay una película. No sé si son 7 gramos, porque no recuerdo bien que eran 7 gramos, me parece que eran un poco más. Pero sí hay unos gramos ahí que no corresponden con cuando se muere, cuando está vivo. Y hay una película que basa de eso, de esa ciencia, porque es ciencia y la han podido demostrar que es así. Que cuando se muere, la persona de repente empieza a pesar menos. Y son unos gramos, o sea, pero no se sabe qué es. Y lo atribuyen pues al alma, a la conciencia, algo que aún no se puede demostrar, pero lo atribuyen a eso, pero realmente no se sabe. Bueno, yo a esto ahora me acaba de venir a la cabeza que podría ser, ¿eh? Que dices tú que no se sabe, pero que podría ser. Si el cuerpo humano cuando muere deja de respirar, esos 7 gramos podría ser el oxígeno, el aire que ya tenemos dentro cuando vivimos. No, la ciencia lo ha demostrado que el aire del cuerpo humano no pesa, no corresponde a esos gramos de. Y no me Bueno, parece que sea el el 7 aire gramos, me para que parece que son un pese, poco más. Pero, el aire para que pese necesita un sí. estado externo. No, no, la ciencia, de hecho, no lo atribuye a nada. ¿Sabes? Una pregunta sin responder, pero se especula, mucha gente que dicen que es el alma, que es algo que la conciencia que está aquí tiene su propio peso, o sea, su propia masa, pero es un misterio a día de hoy, ¿eh? Bueno, otro misterio es lo que dicen que una vez muerto, el pelo y las uñas siguen creciendo. Sí, ¿Sabes? sí. Que Durante dice, todo. ¿cómo, Sí, cómo, sí, sí. cómo- cómo te lo explican, no? Es un cuerpo sin vida que sigue creciendo algo. Sí, 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 Bueno, sí. porque a lo mejor ha habido una parada de algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes ahí unos nutrientes que todavía eso se va, pero me imagino que eso tiene que tener
Un límite, sí, sí, tiene un límite. O sea, durante un periodo de tiempo va creciendo y luego se para. Pero sí que es verdad que crece. Lleva, o sea, tras la muerte hay un periodo donde se prolonga, es curiosísimo. O sea, la muerte de verdad que es algo que no se suele pensar mucho, pero yo diría que lo más importante de la muerte es la vida, que nos hace vivir. Pensar en la muerte nos hace vivir. O sea, si yo pienso Exactamente. que voy a morir mañana, Es no como voy a para tener la decir, misma estoy charla bien, hoy con estoy vosotros. bien. No puedes estar bien si no sabes lo que es estar mal. Entonces, una cosa obviamente va con la otra. Es que Exactamente. pertenece. Lo que pasa es que tendemos a hablar un poco de muerte. Me imagino que es por el miedo a abandonar esta vida, pero yo me niego rotundamente a pensar que llega la muerte y se acaba todo. Y ahí la nada. O sea, aparte está comprobado. Es más, en el siguiente punto, que si me permitís Bueno, entrar hay una cosa, en lo que acabas de, la frase que acabas de decir, nos vamos al segundo programa que puso el tema David de la reencarnación. O sea, unido a lo que has dicho Sí, tú, ¿no? sí, 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 sí. El que no haya nada después de la muerte. Es que la muerte, es que se podría separar la muerte en temas fisiológicos, terrenales, que el cuerpo deja de tener vida, y después está la parte espiritual, que es lo que dices tú, Oscar, ¿no? Y Así ahí es. se acaba la vida del cuerpo terrenal. Todo Bueno, tiene exactamente. y es mirad, que la naturaleza, lo que siempre hablamos, los ciclos de la naturaleza, la muerte conlleva vida, contrae vida. O sea, hay que morir incluso, para vivir, para nacer. y O con sea, hay esa, que con morir. ese, con ese pensamiento que tú dices, Moisés, le preguntaron a un periodista o sea, a Einstein que qué pensaba si creía en la vida después de la muerte. Y le dijo, mira, yo no sé si creo o no. La respuesta fue algo parecido a esto, pero vino a decir diciendo, no sé si creo o no, pero científicamente te puedo decir que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Con lo cual, cuando morimos en algo se ha de transformar. Y lo dejó abierto así con algo científico, ¿sabes? Diciendo, Pues yo creo que es perfecto para que Einstein nos dé el siguiente paso del programa, el siguiente punto. Y son relacionados a experiencias cercanas a la muerte. ¿Vale? Normalmente los elementos comunes que hay en los miles y miles de testimonios que se han dado son una sensación de paz profunda, ¿vale? Ven cómo sale, cómo su alma o algo sale del cuerpo, una visión del punto de luz, aquel que va hacia la luz, una revisión de vida, que por lo general siempre dicen que es en milésimas, en segundos, no es pasa toda tu vida por delante, sensación de amor incondicional, que este es un punto que yo creo que es brutal. Y es más, yo David, bueno, pues David lo sabe, con nuestro abuelo, cuando estaba en el lecho prácticamente de muerte, nos dijo una cosa que tiene que ver mucho con esto de sensación de amor incondicional, ¿vale? Y es que realmente te das cuenta. Cuando ya no llegó, cuando ya, porque yo creo que o alguien sabe cuando te estás yendo, cuando ya no hay esa falta de, o sea, esa falta no, ese exceso de ego, o sea, ya no lo necesitas, ya no necesitas mentir, ya no necesitas ocultar nada. Ya puedes hablar abiertamente, porque sabes que te vas. Me parece un paradigma brutal de que si conseguimos esa claridad, esa, esa, esa dirección en vida, o sea, sin saber cuánto te queda, creo personalmente que nuestra vida podría mejorar, pero muchísimo. ahí, Oscar, quiero comentarte, no sé si te acordarás tú, cuando eras adolescente, tú practicaste un juego con los amigos en San Martín, de hacías aguantar la respiración, ponerte así, aguantar la respiración y Eran después 10 algo sentadillas así. y Entonces, luego y luego hacías algo concreto, que te cortaba todo el exactamente, aire. y lo hiciste en casa como broma, como algo divertido, y estaba el Papa presente, y Sí. tú, estabais los dos y yo. Y yo, enseguida yo me desmayé, perdí la conciencia, pero fue Con un espasmos, segundo o porque dos tú no te segundos. acuerdas, pero cuando te vas a esa pérdida de conciencia estás con espasmos. Resulta que yo, lo que yo viví ahí fue que yo iba en un caballo blanco, un unicornio con alas, volando por encima del mar, que me iba hacia el sol que estaba detrás, y yo me iba elevando hacia el sol, con delfines saltando por debajo, pero fue la sensación que me quedó a mí. La sensación era de amor profundo, amor súper fuerte, una vibración súper alta. De hecho, cuando me despertaste, lo primero que te pregunté, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya. Y yo pensaba que había pasado más de media hora y había pasado segundos. Pero Bueno, luego tuve la sensación,
de frustración diciendo, ¿por qué me has despertado? Porque quería seguir sintiendo aquello. Fue una sensación brutal. No sé si lo da el oxígeno, no sé si lo da ciertas partes del cerebro como que expulsa algo, pero No, eso la luego, sensación fue brutal. luego lo hablamos con una persona especializada y nos dijo que es una parada cardíaca. O sea, lo que se hace es cansarte, hacer que tu cerebro necesite oxígeno y cortas eso. Entonces, deja de llegar oxígeno, o sea, con lo cual es, como lo hemos hablado antes, es Una parada cardíaca. sí, o sea, una parada cardiovascular. Vascular. Sí, 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 sí. Cardiorrespiratoria. Cardiorrespiratoria, Cardiorrespiratoria, exactamente. una parada cardiorrespiratoria. Entonces, a mí me lo hicieron también. Y la sensación, a mí me lo hicieron a las 8 y algo saliendo del trabajo y cuando yo desperté, que fueron un segundo, 2 segundos, yo pensé que eran 12 y pico de la noche. Y lo primero que dije, llego tarde a casa, llego tarde a casa. Pero me acuerdo que yo también estaba, también fue volando. También me sentí como un avión, o vi un avión, no recuerdo bien, pero la sensación es esa. Entonces, o sea, es una experiencia cercana a la muerte, eso, en realidad. Justo eso que acabas de decir no es de la muerte, pero está relacionado. Lo que dices de cogerte, de tapar la circulación de la sangre en la carótida, no sé si es derecha o izquierda. Izquierda me parece la del corazón. En prácticas sexuales. Dicen que el orgasmo es mucho mayor cuando te está llegando el taparte el oxígeno. Y hay gente que se ha muerto por ello, Hostias. ¿sabes? Bueno, en realidad, Por pasarse del punto, ¿sabes? Porque es un punto exacto. Si te pasas, ya te vas, ¿sabes? en realidad Que es un se poco siente lo mucho, mismo. se siente mucho Wow. placer, mucho más placer con eso. En realidad es lo mismo, me imagino, porque es lo mismo de lo que hicimos, que hace cansarte, necesitar Sí, más aire. sí. Entonces, pues, obviamente, realizando el acto, pues pasa eso. Entonces, yo creo que va por ahí. Es lo mismo, pero lo que pasa es que estás pues, con el orgasmo, claro. Bueno, y todo esto, ¿vale? Todos estos puntos que hemos dicho, la sensación de paz, la salida del cuerpo, la visión de luz, la revisión de vida, la sensación de amor incondicional y la dificultad para volver, no me gusta presentarlas como pruebas, sino como un patrón repetido, ¿vale? Es como algo que se repite una y otra vez. Entonces, eh, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que culturas distintas en otras épocas relatan exactamente la experiencia o muy similar? Mira, Mira, ahí la ciencia habla y lo atribuye a pasos que da el cerebro, algo, procesos muy, muy regulados que tiene la ciencia muy estudiado. Según la ciencia, da una explicación a esos patrones, pero no responde todo de manera contundente y de manera clara, ¿vale? Porque hay muchas cosas que cuando una persona, las experiencias que extracorporales, que una persona sale del cuerpo y se ve a sí mismo, eso la ciencia ahí se queda clavada sin saber cómo explicar ese detalle. Porque han habido casos muy evidentes de que eran unas pruebas irrefutables de que la persona contaba lo que había visto, lo que había pasado o cosas muy concretas que habían pasado cuando él estaba muerto. Esa persona estaba muerta. Entonces, ahí la ciencia no tiene. De hecho, no sé si lo vas a decir tú, Oscar, pero yo lo meto. Hay un estudio de varios médicos en Inglaterra que por más de 10 años eran médicos que estaban trabajando en una planta donde trabajaban mucho con la muerte de las personas. Y decidieron hacer una base de datos de las personas que tenían experiencias cercanas a la muerte. Al final el estudio es concluyente y las personas estas, que eran médicos científicos prácticamente, no creían en las experiencias cercanas a la muerte y en todo lo que decían, decidieron acercarse en este estudio mucho a la verdad, diciendo, oye, vamos a sacar la verdad, ya que estamos cerca trabajando nosotros con esto. Después de 10 años de pruebas y más de 2.500 casos documentados de muertes, concluyeron que más del 30% tenían experiencias cercanas a la muerte. Y no solamente eso, sino que el 5% de esos 30% eran casos donde se podía evidenciar que había una certeza absoluta de que era real lo que habían vivido, porque habían pruebas. Concluyeron que después de todo lo estudiado, concluyeron diciendo, nos damos cuenta que no sabemos nada de la conciencia del ser humano y la conciencia no es algo que esté en el cerebro como nosotros pensamos, está más allá y no sabemos nada de eso. mira, a esto me gustaría añadir a una cosa que hablamos ya con el tema tuyo de la reencarnación, que va unido.
Que la ciencia, yo creo que mirándolo así un poco desde lejos y haciéndote preguntas, ¿no? La ciencia no da como válidos experiencias, que ya lo hablamos, experiencias que han sucedido, no lo dan como válidas, pero quizá es por lo que hablamos siempre del poder establecido, de que nos quiere la iglesia, del miedo a la muerte, ¿sabes? No me fastidies el sistema, Moisés. No Sí, me sí, fastidies sí, el sí, sistema. No me total, toques el total, sistema. total, 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 claro, claro. Claro, es que es Sí, así. exactamente. Es que cuando he querido sacar este programa, estaba pensando justamente en eso, Moisés. Mirarlo, o sea, porque claro, todo el mundo tiene miedo a la muerte, pero básicamente por miedo al cambio. Pero es que eso pasa en vida. Vas a Sí. cambiar de trabajo y dices, guay, la gente está acá, y a lo mejor das un paso o dos adelante. O sea, pero en general hay miedo al cambio. Entonces, yo, por ejemplo, veo, o las pruebas que hay, ¿no? Sobre la vida alienígena, y dices, joder, tiene una tecnología que nosotros estamos a años luz. Entonces, yo creo que lo que pasa con la ciencia es lo que pasa pues con las ganas de uno de ir mejorando la vida, de ir comprendiendo más, ¿no? O sea, a la que vas comprendiendo, a la que vas quitando barreras mentales, a la que vas aumentando las posibilidades, o sea, que no te cierras, sino que vas expandiendo en el pensamiento, con lo cual expandes en nuevas ideas. Entonces, con eso yo creo que en la ciencia pasa un poquito lo mismo. A la vez que vaya expandiendo, se conocerán o irán saliendo nuevas tecnologías, por así decirlo, ¿vale? Que nos permitirán aumentar como raza humana. Pero de momento es lo que hay. Entonces, creo que todo tiene que ver con el crecimiento. Y ese Sí, crecimiento, creo que la muerte tiene un, Un papel. una, Un un papel. trabajo destacable. Creo que, creo que si dejamos de mirar a la muerte como con miedo y ponerlo como un paso más, podremos avanzar. bueno, pero es lo que ha dicho David, no me toques el sistema. Pero No, aparte, pero, yo pero, pero, añadiría, yo añadiría esto de la ciencia, que me parece que lo hemos hablado otras veces ya, de que la ciencia, los científicos intentan darle explicaciones lógicas a lo que nos sucede en el mundo. Que si esto pasa es por esto, no sé qué. Cuando somos conscientes, llegamos al nivel de conciencia de que hay cosas, como el programa que hice yo de Más allá de la razón, de las sincronicidades, hay cosas que es imposible que la ciencia lo pueda explicar, cuando a somos, día de hoy. A día de claro, hoy. cuando somos conscientes de que, claro, porque tú ahora, por ejemplo, imagínate que existiera una ciencia espiritual que tengamos acceso al ser humano. Entonces nos daría muchas explicaciones más lógicas o lo entenderíamos mejor de cosas que hoy en día no se pueden explicar Así es, científicamente. Moisés. ¿Sabes? Así es. Pero Así es, claro, para totalmente de eso acuerdo. es lo que hablamos siempre, de Sí, elevar el sí. nivel de conciencia a nivel Sí, sí, general. sí. ¿Sabes? Sí, sí. Pero en esto de la muerte, yo diría un poco más que si uno tiene presente que la vida no la tiene asegurada, que mañana o esta misma tarde me puedo dar infarto, me puedo morir de mil maneras diferentes. O sea, y si tengo conciencia de que la vida es un regalo, mi conciencia va a cambiar, mi presencia va a cambiar, me voy a dejar el futuro, me voy a dejar el pasado y voy a vivir en el presente. Y cuando vives el presente, amas la vida, amas Sí, lo que estés haciendo. sobre todo el pasado, porque, sobre todo el Esa pasado, porque brújula te muchas da veces orientación. en el pasado, y sin embargo, del futuro a corto o medio plazo, bueno, pues está bien. Luego se puede ir, se puede cortar. Pero yo creo que es algo que, bueno, que todos en nuestra vida lo necesitamos como base estructural, ¿no? Para llevar un camino, una dirección. Pero lo que sí que creo es que el pasado, lo único que tienes que echar mano del pasado es para aprender. Porque todo lo demás te aparta de esta conciencia, de este crecimiento de conciencia. Es como experiencia, la experiencia que tú tienes. Pero lo has de coger, como tú dices, tú, Oscar, de experiencia, nada más. Pero no cargarte el pasado como si fuera una carga. Porque hay personas que se cargan, tienen traumas del pasado y cogen el pasado y lo ponen en el presente y viven en el pasado. Entonces, así no se puede vivir, no puedes soltar, no puedes vivir con plenitud del presente. Pero Pero Sin que eso embargo, lo, si lo coges como estás dices tú, recreando como experiencia, ese momento traumático lo estás recreando una y otra vez. pero pero eso sin es la embargo, si mayor. lo coges tú como experiencia, El el trastorno se pasado, mantiene. si lo coges como experiencia al pasado, tú puedes aprender de la experiencia que tú tienes y vivir solo el presente sin recordar, Y si le das un sin traer el sentido pasado aquí. crítico, si le das un sentido crítico, estoy seguro que no te volverá a Exactamente, pasar. Algo parecido. Te puede claro. pasar, pero exactamente eso, pues no. Y yo creo que aquí la muerte
interviene muchísimo, porque creo que la muerte hace soltar y hace centrarte en lo importante. Cuando uno piensa que se va a morir, eh, yo creo que uno se centra de manera natural, es innato. Te hace, a la persona que pretende que va a morir, empieza a soltar todo lo del ego, todas las cosas, como decías, el ya yo. O sea, y es algo innato en el ser humano que de repente se da cuenta de las máscaras que se había puesto en la vida. Y es como si se cayeran Exactamente. esas máscaras y te quedaras en plenitud como ser humano tú, y diciendo, yo estoy ahora desnudo, aquí ya está. ¿Me entiendes? Y entonces es cuando empiezas a vivir de verdad, cuando Y empiezas a es una ser Tao. putada, y es una putada que en tus Claro, últimas horas, con el cuerpo físico, ¿vale? Porque vamos a llamarlo así, no en tus últimas horas como nuestro ser, sino con el cuerpo físico este. Es una putada que tengas que darte cuenta en ese momento de decir, joder, que si no hubiese sido por esto, eh, hubiese sido más yo. Yo no digo que vaya mejor, peor, eso en realidad también da un poco igual. La historia es tener la capacidad de llegar a ti para poder expresar tu yo. Entonces, todas esas cosas de las que nos damos cuenta en el hecho de muerte de eso, son una carga, son una carga. Y precisamente, obviamente, como siempre nos pasa con el devenir de la conversación, estamos entrando de lleno en el siguiente punto, que me gustaría, ya que estás, si me permitís, tocarlo. Y es el tercer punto es, ¿qué cambian las personas que regresan? En los que han visto que han pasado la línea y que, oye, por lo que sea, por lo que no es tu momento, ahí tienes una visión, porque vienen de manera diferente. Lo, vamos. lo que estáis hablando, que habéis comentado antes también, eh, viene a lo de, o sea, de estar, del crash que tienes en tu vida. A ti te ha pasado como te ha pasado, que a mí me ha pasado lo que me ha pasado, un crash que te hace cambiar y una Antes y mentalidad. después, sí. La gente que tiene un accidente grave, que sobrevive, cambia totalmente. Deja de ser la persona que fue. ¿Sabes? Y Así es, así es. le da importancia a lo que realmente tiene importancia. Que es yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad hoy en día. Que Totalmente. le damos importancia a cosas insignificantes. ¿Sabes? Cuando Mira, yo con la. Yo, mira, yo he tenido la experiencia de la muerte muy cercana. Desde a los 9 años me quedé sin padre. Después la figura de padre recayó en el yayo y se murió al año siguiente. Y después lo de mi mujer. Y entonces he convivido con la muerte y básicamente es la aceptación, como todo, que te sucede. Aceptar la pérdida, la marcha de un ser querido y aceptarlo de la mejor manera. Y, o sea, es lo que hablamos del duelo, que el duelo son 4 o 5, ahora exactamente no sé, pero son 4 o 5 etapas que has de transitar hasta llegar a la aceptación y al sentirse en paz uno mismo con la pérdida negación, con la pérdida que has sufrido, ¿no? Qué Y es bonito. negación, un trabajo interior, negación, sentimiento de de culpa, agresividad, o sea, sí, de luego culpa, viene de la culpa, culpa y de luego viene la culpa. aceptación. Bueno, Sí, eso es sí, lo que te lo habrán dicho en terapia a ti, Oscar, ¿no? sí, sí, Hostia. eso. Es negación, al principio no quieres entender. Segundo es agresividad, que tal no es así, específicamente no es esto, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no es que te niegues. O sea, primero te niegas a reconocerlo, luego te niegas a lo que te está pasando, de una forma incluso agresiva. Después te viene la culpa, cuando ya bajas los brazos, te viene la culpa y después viene el responsabilizarte, Qué bueno. que es la Pero hablando, aceptación. Oscar, hablando de esto, de lo que tú has dicho, de cómo cambian las personas, yo creo que el cambio viene eh, porque, como decíamos, si hay un cracks, hay una ruptura con la personalidad que esa persona tenía de antes, el ego, toda la estructura de cómo se tenía su vida, se rompe y yo creo que se caen muchas cosas, se cae como la estructura, el sistema que uno mismo tiene. Y eso se rompe y te quedas como diciendo, joder, esta vida no es lo mismo que yo pensaba. Y hay un Bueno, antes y un después. Y es evidente Y, que casi la mayoría de las personas que les ha pasado algo así lo han vivido y hablan. y Y eso, aparte, su entorno lo dice, es que no es el mismo. esto viene a decir, por ejemplo, que lo de las creencias que necesitamos para el cambio personal, necesitamos el desaprender todas las creencias que tenemos instauradas desde pequeños por la sociedad a nivel familiar, ¿sabes? Para hacer el cambio, ¿sabes? El empezar a preguntarte todo el sistema de creencias, ¿no? Pero eso Que no lo enseñan muchas.
Ya, lo tienes que vivir. Es la fórmula que tiene el ser humano, ¿no? El sistema de creencias, ¿no? Que hacemos las cosas por lo que creemos. Sí, sí. Sí, bueno, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Dos personas te dicen la misma frase exactamente, pero uno, por ejemplo, no sé, oye, yo te puedo decir, no, vamos a resumirlo y vamos a ponerlo un ejemplo muy básico, ¿vale? Yo te puedo decir, las drogas son malas. Y tú, David, me lo puedes decir, oye, las drogas son malas. David, tú por lo que has visto, por lo que ves en gente, que tal, ¿no? Pero yo te lo voy a hablar desde un punto de vista muy diferente. Claro. Yo te lo voy a hablar desde la pérdida de un montón de cosas personales que he tenido, véase trabajos, véase dignidad, véase pareja, véase pisos, véase trabajo, negocios. O sea, yo te puedo hablar desde todo eso. Entonces, el decir la misma frase no es lo mismo. Entonces, todo eso es lo que quiero, es lo que pasa cuando alguien se va y vuelve. Que todo eso empieza a tener como más valor. O sea, ves, está viendo lo mismo, pero lo ves de una manera diferente. En un contexto totalmente diferente, claro. Pues precisamente todo esto que estamos hablando, no quería decir nada de lo que tenía estructurado, pero claro, ¿cuáles son los cambios frecuentes en alguien que se va para luego venir? Pues pierden el miedo a la muerte, valoran más el presente, tienen menos apego al dinero, al estatus, al ego, tienen más compasión, más sentido de propósito. ¿Qué es lo que venimos a decir? No es que volvieran con respuestas, pero sí que volvieron con otra actitud. Con presencia. Exactamente, con más presencia. Yo creo que uno ha de morir aquí, la personalidad ha de morir todo, como cuando uno tiene experiencia cercana a la muerte. Ha de romper su estructura para quedar la autenticidad, la esencia del ser humano. Desde mi experiencia personal, necesité matar al anterior Oscar para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Mira, hecho, Oscar, justamente iba a decir lo mismo, de que hemos de pasar la muerte del viejo yo. Sí, pasamos una muerte ya. Pero fíjate, fíjate si es tan profundo. Que puedes pasar muchas. Exactamente. Sí, pero fíjate si es tan profundo cuando el Oscar murió, que me contó algo que para él… El viejo Oscar. Sí, para él pasó desapercibido. Y yo me quedé pensando, digo, hostia, qué profundo ha llegado. ¿Sabes? O sea, me contabas, Oscar, un día que te encontraste como tantas veces con una persona de tu viejo entorno. Y claro, empezó a hablarte y tú te quedaste como diciendo, David, no sabía ni qué hablar, no sabía ni qué decir. No le entendí. O sea, es como si vibratoriamente no había. Y digo, eso no se finge, hermano. Eso o lo tienes o no lo tienes, ¿me entiendes? Eso no lo puedes programar. Eso o te rompes o no te rompes. Me resultó unas conversaciones tan insustanciales, con todo respeto hacia él, porque en realidad es de lo que hablábamos siempre. O sea, la culpa no es de él, la cosa que tampoco es culpa, es la responsabilidad mía. Pero porque yo me he responsabilizado bueno, pues de matar a aquello. Entonces, obviamente, volver a esas, que yo no me di cuenta, me lo dijiste tú, pero volver a esas, a ese estado no, porque es imposible que pueda volver ahí. Porque si aparte si vuelvo, no estaré donde estaba, estaré muchísimo más roto porque han dado un proceso. Si ahora volviese a tirar para atrás, no estaría en el punto donde lo dejé, estaría muchísimo más abajo. Sería mucho más complejo volver. No, pero es lo que hablamos siempre. Y tú has puesto algún ejemplo, Óscar, de compañeros que después de muchos años de terapia han vuelto a caer. Yo creo que no conozco los casos, sí, pero yo creo que mucha gente de esta que vuelve a caer no les pasa como a ti. Lo mismo van obligados a ese centro por la familia, ¿sabes? O incluso y entonces no tienen esa fortaleza de romperse, de tocar fondo, lo que te ha pasado a ti, Óscar. Tú no vas a volver nunca a caer. Moisés, y te digo porque es lo que hablamos. Cuando eres consciente, cuando elevas tu nivel de conciencia, ya lo de atrás se queda, ya no vuelves. Vas para adelante. Ahí no puedo decirlo porque yo no soy futuro. Yo solo sé que hoy y mañana no voy a tomar. No, claro, pero si es tu pensamiento ese diario, no vas a tomar nunca. Pero mira, Moisés, es que te digo, es que yo creo que hay personas que no les convencen el entorno, se convencen ellos mismos que tienen que ir, pero lo hacen desde un lugar que no hay una ruptura. Desde un lugar lógico. Exactamente. Justamente. No es lógico, no puede ser que esté perdiendo oportunidades, no puede ser, oye, esto me lastra, no puede ser que no llegue a final de mes. Justamente. Yo no sentí esa lógica. Claro. Pero esa gente no siente el vacío que ha sentido el Óscar. Exactamente, exactamente. No puedo más, o sea, no puedo seguir así. Pero eso yo creo que es muy parecido, bueno, pues a lo que va el programa, ¿no? O sea, una muerte.
tenido una Es una experiencia, muerte. digamos, espiritual, física, como tal, pero sí, o sea, me refiero, Estructural. sí, o sea, no a que mi físico ha estado a punto de colapsar y tal, por lo que sea, ¿no? Por un accidente o por X motivo. No, no. Yo ha sido, sí que es verdad que he tenido ese colapso, pero ha sido espiritual, ha sido emocional, ha sido de no poder más. Entonces sí que ha habido una muerte ahí y una regresión. Es que es Entonces, así. realmente muchas veces yo cuando me levanto para hacer ejercicio por la mañana o cuando voy en la rutina de trabajo, claro que a veces me vienen pensamientos de como antes, de decir, has hecho ya lo que tienes que hacer, ya no hagas esto, ¿sabes? Pues de trabajo, no hagas este paso extra, ¿para qué? Ya, mira, te terminas pronto y tal. Y luego digo, y me pongo así y digo, bueno, sí, vale, termino pronto y ¿qué hago con ese tiempo? ¿Puedes hacer algo productivo o no? Pues aparte, has dicho que ibas a hacer esto y te lo has dicho a ti mismo, cumple con lo que has dicho. Mira, justamente lo que acabas de decir es el saber, estás empezando a saber separar el ego, ¿sabes? Y ver el antiguo Oscar, los pensamientos del antiguo Oscar, ¿sabes? Pero ya lo ves desde una distancia. Y dices, Claro, uy, este no claro, soy yo, claro. ¿no? ¿Te Bueno, pasa eso o no? claro, son pensamientos, ahí entre el tratamiento te lo dicen, son pensamientos que te van a venir constantemente. Obviamente, cuanto estés más lejano de haber empezado el tratamiento, pues obviamente más entrenado estás, más controlado Pero, lo puedes llegar a pero tener. la Pero clave es saber diferenciar que ese no eres tú. Ese pensamiento no eres tú. Esa es la claro, es clave. los malos hábitos que tenía el anterior Oscar, y bueno, pues simplemente, pues como Pero, todo, me he responsabilizado y ahora cambio y hago lo que tengo que hacer. pero que esos pensamientos los vas a tener toda la vida. Y todos los Sí, tenemos. toda la vida. Todos ¿Sabes? van a ir saliendo. Sí, porque, bueno, han sido 30 y tantos años Claro, viviendo en ese modo. Y estamos hablando de que tengo 48, 3/4 partes de mi vida. claro. ¿Cómo cojones no voy a, no voy a tener? Claro. Entonces, imagínate, pues eso, ¿no? Que estás al borde del colapso, por lo que sea, porque hay algo que tienes que terminar aquí, de lo que sea. Coges ese principio del que estamos hablando, lo asimilas, dices, hostias, he estado a punto de perderlo todo. Eso te cambia el paradigma, eso dices, no voy a perderme en discusiones absurdas, no voy a perder el tiempo en cosas que no quiero hacer, voy a ser más productivo en lo que haga, no trabajar más, voy a ser más productivo, que es diferente. Mira, eso simplificándolo, como me gusta a mí, es el orden de prioridades. Cuando te sucede algo así, el orden de prioridades cambia. Entonces Joder, qué cambia. le das importancia a lo que realmente tiene importancia, como os expliqué en mi caso, que es el tema de la salud, y es lo más importante. El tener salud para habitar este cuerpo, ¿no? O sea, Sí, tener el cuerpo saludable. sí. Para Yo, vivir plenamente. Una persona mira, mira, que no está sana no puede vivir plenamente. yo te diría Totalmente. un poco más profundo, Moisés. No, yo diría que lo más importante no es la salud, sino el bienestar. Porque el bienestar implica la salud. Pero el bienestar es mucho más profundo que la salud. Ya no solo el tema de salud, sino el tema de bienestar contigo y con tu entorno. Saber estar en la vida. Contigo mismo y con todo. Y no solamente eso, sino aparte de tener salud. Con lo cual yo creo Sí, pero que no, el pero es bienestar, que pero para el bienestar necesitas estar sano. sí, pero es en una de las ramas. Pero creo Sí, que el pero bienestar es muy profundo. si no estás sano, no estás en bienestar, ¿eh? No, 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 seguro, además. Ahora, Ah, puedes tener salud y no tener bienestar. ah, sí, eso sí, ¿Me pero entiendes por qué? eso ya es un problema del tarro, ¿sabes? Exactamente, pero que hay gente, Moisés, que sufre Sí, muchísimo del mucha, tarro hombre, claro, y no sabe vivir, no sabe claro, estar. Entonces, por claro. eso te digo que el bienestar yo creo que Pues, es algo como más profundo que abarca todo el tema de salud. O sea, pero yo creo hombre, que por eso el meditar de manera constante te da bienestar de manera natural. O sea, porque te coge, lo que tú decías un poco, coges como espacio y te das cuenta de cosas que dice el ego, que hace el ego, y las ves como diciendo, así no soy yo, lo que tú decías, ¿sabes? conectas con la fuente cuando meditas. Exactamente, Se podría exactamente, decir, se podría decir que la salud es bienestar, pero el bienestar no es solo la salud. exactamente. El bienestar en general conlleva muchas más cosas, pero la salud sí que conlleva, sí El que es bienestar. el bienestar. Claro, Exactamente. claro, exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, que eso es justamente lo que os dije de la frase en latín de mens sana y corpore sano. Sí, 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 sí. Para el bienestar. Sí, sí, Si, sí, sí. si no tienes, si tienes, si el cuerpo lo tienes sano, pero la mente no, no puedes Ah, lograr el jodido. bienestar. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y una vez que estamos, Bienestar, equilibrio, muchas palabras, ¿sabes? Que vienen a dar al punto. Sí, sí, sí. y una vez que estamos bienestar, así físicamente y tal, una vez que tenemos todo por delante,
nosotros desde nuestro punto de vista del cambio, pues es para ti, para mí, ¿no? Que de alguna forma hemos renacido. David, tú ya de una forma natural. Sobre todo esta pregunta la quiero hacer un poco, pues bueno, pues para todas las personas que nos puedan escuchar. ¿Qué cambiarías de tu forma de vivir si no temieras morir? Bueno, yo no temo a la muerte. No Sí, temo, Yo he ahora- llegado, imagínate he que te llegado dicen. Sí, yo creo que más importante es lo que dicen los caras. Imagínate que te dicen, te dan una fecha exacta. Dentro de 5 días vas a morir. ¿Qué cambiarías? Exactamente. O de no, mi mira, vida. a 5 años, oye, A 5 años. el 14 de diciembre del 2030, tu Pues cuerpo mira, dejará de moverse. yo mi vida no cambiaría, intentaría disfrutar al máximo, como lo hago ahora, ¿vale? Pero sí, en mi caso, como tengo un hijo discapacitado, pues intentaría dejarle la vida lo más, no solucionada, pero encauzada, ¿no? Por tener un hijo que no va a ser dependiente o independiente nunca, ¿sabes? ¿Hay alguna diferencia de aquí a 5 años o de aquí a 20? ¿El qué? ¿Cómo que se diferencia? No. Sí, para ese pensamiento que has dicho de dejarle eso preparado a tu hijo, ¿hay alguna diferencia de que fuese en 5 años o en 15 o en 20 o en 30? No. Realmente, exactamente. Ahí vengo a referir. Si aprendemos a vivir como si fuese nuestro último día, y eso es una. Me jode un poco porque se dice mucho, pero creo que estas cosas a veces se dicen Sin sentir. marcar bien lo que es. Si realmente somos conscientes de que nuestro cuerpo va a dejar de respirar, de estar mañana, ¿qué harías hoy? Mira, yo lo que haría es tener más presencia con las personas de mi entorno, llegar a comentarles que tienen todas las herramientas dentro de sí mismos, que no busquen fuera cuando lo estén pasando mal, que la paz y la tranquilidad y bienestar está dentro de ellos, no fuera. Y les trataría de inculcar eso y no otra cosa. Bueno, Eso me llama yo, muchísimo. yo añadiría a lo que has dicho tú, Oscar, de lo que ha comentado David antes, de estar en presencia, vivir el presente y vivir el momento. Cuando vives el momento, ya la pregunta que has hecho del temor a la muerte ya deja de Sí, existir. No, sí, sí, no sí. tiene, no, cuando vives el presente no te preocupas por el futuro. Así Vives es. lo que está sucediendo ahora. Sí. Yo respondiendo a esta pregunta, Que acabando el programa vas a la calle y te cae un tiesto o te atropella un borracho y la has palmado, Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Que no sabemos yo, cuándo nos vamos a ir. Por lo yo, tanto, es una incoherencia el tener el temor a. O sea, si nos vamos a yo morir todos. respondiéndome a esta pregunta, yo personalmente, a ver, obviamente no iría a trabajar, ¿no? Porque sería tiempo de estar con los míos, pero la relación no cambiaría, ahora no cambiaría nada de con los que me relaciono. Qué bueno. Ahora Es lo mismo que no te, cambiaría nada. es lo que te he Simplemente, dicho yo, que seguiríamos igual. ¿Sabes? sí, claro, la gente diría, no, yo quiero hacer esto. No, no, yo realmente no quiero hacer un carajo, yo quiero estar con los míos. Mira, si Yo me es dais que un. eso que dices de quiero hacer, yo vivo Estoy mi contento vida. y estoy dando lo mejor de mí, cosas por mejorar, por supuesto, pero estoy dando el 100% de mí, con lo cual, ahora Yo, mismo yo, Mira, Víctor añado, Frank. un momento, añado a eso que acabas de decir, que es lo que vivo yo, que cuando, o sea, que hago lo que quiero hacer en mi vida, ya está. Mira, No hago las cosas por imposición o no hago cosas que no quiera hacer, quitando hay, las responsabilidades de llevar una casa, ¿vale? bueno, pero eso son Fuera responsabilidades de eso, que hacer. sí, claro, fuera de eso, yo hago mi vida, yo hago lo que quiero hacer siempre. Está claro que no Había. haría los baños el último día de mi vida, por ejemplo. Que lo limpia el siguiente. Venga. Ahí había un judío que era doctor, una eminencia de doctor, de psicólogo, Víctor Frank, que escribió el libro de El hombre en busca de sentido, que hablaba, bueno, él estuvo en campos de concentración como judío, perdió todo, y cuando salió, acabó la guerra, él tuvo la fortuna, como dice él mismo, tuve la fortuna de poder seguir con vida, pero lo que me mantuvo con vida era la presencia de la muerte. Y lo veía en todos los lados. Él decía que cuando veía un compañero, un judío, que estaba y le regalaba los cigarros que tenía, él sabía que le quedaba poco tiempo de vida.
porque había soltado, no le importaba ya nada. Y él se dio cuenta de una rama que hoy se estudia en la psicología, que es la logoterapia, que es tener una meta como sentido en la vida. Entonces escribió el libro El hombre en busca de sentido. Dice que cuando vienen personas con depresión severa o que han perdido cualquier motivación en la vida, la primera pregunta que les hace diciendo, ¿por qué no se suicida usted? Y Terapia muchas veces choca eso porque diciendo, joder. Pero él lo que intenta es sacar qué te prohíbe suicidarte. ¿Qué te prohíbe suicidarte? ¿Qué te ancla la vida? Y entonces coge eso como terapia, ¿sabes? Diciendo, y es muy bueno tener logos terapia, ¿sabes? Diciendo, hostias. Y de hecho le dieron muchos premios por descubrir esta rama en medio de la guerra. Mira, yo añadiría a lo que acabas de comentar de Viktor Frankl que si nos vamos a lo místico y a lo que hablé de más allá de la razón, de que todos tenemos un sentido en la vida, aunque no lo sepamos. Todos tenemos, que en el budismo se llama el Dharma, el propósito de vida. Y el propósito de vida de Viktor Frankl era pasar a la historia con ese libro. No tenía que morir, aunque él no entienda por qué es, o lo llame fortuna de sobrevivir. Él tenía ese propósito y así sucedió. De hecho, en el libro cuenta una historia de cómo él ayudaba había un camión que se iba hacia afuera del campo y hubo un escape de presos. Y él, como era el más fuerte, empezó a subir compañeros suyos al camión. Cuando se dio cuenta que había subido tanta gente que ya no cabía dentro del camión. Y vio cómo cerraban las vallas y el camión se fue. Y él se quedó triste porque se quedó encerrado, pero contento porque había ayudado a muchos compañeros a salir. Días después le enviaron unas fotos los nazis donde ese camión había sido alcanzado y carbonizado. Y vio a sus compañeros quemados enteros. Y él dijo, joder, las sincronicidades, las sincronicidades. ¿Sabes? Yo por ayudar, dice, cuenta un pequeño cuento muy breve que dice de la muerte en Teherán, ¿sabes? Que dice que había un amo y un jardinero que le dice, el jardinero se aproxima asustado, el amo, por favor, mi amo, solicito que me des la libertad y me des el caballo más veloz porque me tengo que marchar de aquí corriendo a Teherán, que era el pueblo siguiente. Claro, el amo lo vio tan asustado que le accedió a dar el caballo porque era el mejor sirviente y lo liberó. Y se fue. Pero el amo se quedó pensativo diciendo, ha tenido que pasar algo. Se fue al jardín, a los jardines, y encontró la muerte allí. Y le reprendió. Se pone, oye, ¿por qué has asustado a mi sirviente? Se pone, y la muerte le respondió, yo no lo asusté. Simplemente me sorprendí. Porque mis planes estaban encontrarlo esta noche en Teherán. Y el hombre, el sirviente se había ido al galope a Teherán. Entonces cuenta ese cuento como diciendo, muchas veces la muerte está donde menos te lo esperas, pero la presencia de la muerte da sentido a la vida, pero mucho sentido además. Vamos a analizar si os parece bien el gesto que tuvo ese hombre de por ayudar. Fue de una forma inconsciente, fue de una forma de urgencia, fue de una forma que no te paras a pensar lógicamente, simplemente actúas por lo que tienes. Y ese hombre lo que tuvo es de ayudar. Él, el propósito, o sea, él no buscó el propósito lo alcanzó a él. Yo creo que sí. Yo creo mucho lo que dice Moisés. Y después de todas esas... Porque ahora a todo lo pasado es fácil verlo, pero si tú te pones... Tú no sabes quién eres, no sabes si vas a vivir mañana, no sabes absolutamente nada. Sabes que a un toque de cerebro de un nazi se gira y te pega un tiro y chao, venga, a otra cosa. Hasta luego. Claro, o sea, era tan fácil como eso. Él no sabía nada. ¿Cómo estando en ese estado, en ese momento, cómo te pones a ayudar y no miras por ti? Yo creo que porque él se sentía ya diciendo que él sentía algo, que tenía que hacer algo en la vida, tenía como un sentido en la vida, por eso él encontró. Ese sentido le vino después. Yo creo que no, yo creo que lo sentía. Esa forma de actuar la haces por impulso, por naturaleza. Sí, pero porque lo tienes muy arraigado. Yo creo que tiene, como dice Moisés, el Dharma, ¿sabes? O sea, el destino está escrito, aunque nos cueste entenderlo. Yo creo en eso, diciendo, yo creo que había unas semillas, algo profundo en él, como diciendo, yo soy diferente que los demás. Porque eso se siente. Eso se siente. O sea, diciendo, yo tengo algo que los demás carecen. Y él tenía esa que persona ayudar, lo veía. Era una cosa que le sale natural, tenía que ayudar. Estaba ayudando a compañeros. Sí, aparte era el más fuerte, era el más estable. Si fuese como era más fuerte, podía haber cogido y antes de darse cuenta que tal, podía haber y sacar uno y se mete él. Sí, pero mira, tenía la fuerza suficiente. Perdón, David,
los valores que él tenía como persona, dijo, hostias, o sea, prefirió pensar que he hecho, me he cerrado la puerta a la salida por ayudar. Pero no volvió sobre sus pasos y se metió él, no, y sacó a alguien, no. Simplemente dijo, hostias. Y yo creo que después, cuando vio eso, te pones a pensar, porque cuando te pasa una experiencia así, es ponerse en los pies de ese hombre. No, joder, O sea, joder. dices, hostia, a todos los que he ayudado, yo pensaba que ayudaba. También podías haberlo cogido por el otro lado. Hostia, nos lleva a la muerte. Porque hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Sí. Mira, Entonces, mira, hubo otro acto de él muy famoso, es cuando lo estaban encarcelando a él y él iba tranquilo y riéndose. Y el nazi le diciendo, el SS le dice, ¿de qué te ríes, judío? Si te he quitado todo. Te he quitado tu título de médico, tu familia, he matado a toda tu familia. ¿De qué te ríes? Y él le dice, de que hay algo que no me puedes quitar tú a mí. Y el nazi se le dice, ah, sí, el que no te puedo quitar, Simón, la libertad de yo no odiarte a ti. Y lo dejó clavado, ¿sabes? O sea, cuando una persona tiene esa conciencia, es porque siente cosas, es porque diciendo, "Ah, ah, no, no estoy aquí para hacer algo, poca cosa. Simón". Él sentía su esencia en la vida, él lo sentía. Simón. Entonces descubrió, en la misma guerra, descubrió la logoterapia y lo vio en en la todos guerra lados no, y en él mismo lo vio. en el momento, o sea, cuando estuvo prisionero, lo descubrió. Claro, Por eso claro, te digo que todas pero con esas él mismo. experiencias, por eso creo que esas experiencias que él pasó forjaron lo que fue después. O sea, Claro. él antes no era psicólogo, era médico. Sería un buen médico, llámalo de aquí, ¿no? Sí, Pues me sí, sí, imagino sí, sí. que dice, si era poco conocido, pues que sería buen médico. Pero ya está. Sí, Pero se con hizo el una para eminencia ayudar. después. Pero ¿qué hizo en ese momento? Es un momento de situación extrema, pues él, sus cualidades llegaron al extremo. Así es, así es. No, no, De y hecho, que, y que la de ley, hecho, la ley del karma y el dharma, lo que hablamos. de hecho, de hecho, Si estamos destinados a hacer algo en este mundo, lo vamos a hacer, aunque no sepamos lo que es. sí, sí. De hecho, Totalmente. Eso me lleva a que el quinto y último punto, voy a pasar de él, porque hemos hablado de él bueno, pero fíjate, esta, si queréis, mira, David, permíteme, si queréis os leo un poco de cómo lo tenía estructurado para que veáis todo el repaso. Dice, somos depredadores, somos Pitbull. sí, ¿qué nos enseña la muerte sobre cómo vivir? Dice, como una reflexión, ¿no? La muerte pone prioridades en orden. Nos recuerda que el tiempo es finito, que amar y ahora importa, que lo pendiente pesa. O sea, todo esto es lo que tenía preparado y ahora mirar todo lo que hemos Pero, hablado, que ¿sabes? realmente Estamos, el cerebro de David y el mío estamos conectados a tu móvil. estamos conectados, pero no al móvil. Así, Pero a la frecuencia, a la frecuencia, así es, así es, a tu cerebro, así es. que lo está leyendo. Fíjate, Ahora, hablando de este hombre de Víctor Frank, fíjate qué fuerte que cuando se terminó la guerra, montó un hospital y le veían pacientes SS nazis que él había tenido en contra de ellos, o sea, en contra de él y él los atendió. Es súper heavy, ¿sabes? O sea, es como diciendo, joder, qué ironía ahora, es la vida, ¿no? Es el perdón a la máxima exponencia, ¿no? El De verdad, perdón. de verdad, de verdad. Es que, mira que Moisés, tú has metido el perdón ahora. Perdón, perdón y la compasión que lo hablamos la semana Sí, pasada. sí, justamente eso, yo creo que hasta cuando tú tienes la muerte tan metida en la cabeza, tan presente, y tienes esa presencia, yo creo que el perdón y la compasión van de la mano. Es que es así, no puede ser de otra manera. sí, te sale dentro, no estás imponiendo, no estás impostando nada. Claro, Yo claro. con esto del tema de hoy, y lo primero que has dicho del caso de vuestro abuelo, que lo que has explicado, me ha venido a la mente cuando falleció la abuela de Ana, ya tenía 99 años, ya Oh, llegó. joder, casi un Y siglo. entonces nosotros vivíamos en la Bailarán, bajamos a verla, consiguió ver a toda la familia, todos los nietos, todos los bisnietos, hasta abrazó al Eric, el Eric tenía un año y pico, lo cogió al niño, nos subimos, estaba lo que dicen muchos, ¿no? Antes de morirse, el día antes o horas antes están los ves súper vivos y súper, ¿sabes? Pues ella llegó a despedirse de toda su familia. Nosotros cogimos el coche, nos volvimos a la Bailarán y cuando llegamos por la noche nos dicen que ha muerto.
¿sabes? Y bajamos otra vez al día siguiente para ir al entierro. ¿Eh? Y es Pero, Moisés, es muy común ese patrón. Es que es muy común en a personas. O nosotros, sea, muy común. La Yaya el Sacramento nos pasó. Es que nos pasó. O sea, De despedirse de todos y entonces sí, se van en fuimos el paz. último que fuimos, es el Javi y yo. los últimos en llegar fueron David y Javi. No se Llegamos, fue. nosotros salimos del hospital al poco y no ya habíamos llegado que había fallecido. O sea, y es un patrón súper común, pero es un patrón que se repite muchísimo. Parece como si la persona dijera, bueno, ya he conseguido lo que quería en la vida, en el último momento ya me U- suelto. Una pregunta, ¿estaba bien de cabeza? Sí, A Sacramentos. sí, Porque sí. yo creo, porque la abuela de Ana también. Yo creo que pasa eso cuando estás bien de aquí, porque Exactamente. A la Yaya María no creo que, porque ya tenía la cabeza para allá. Es ¿Sabes? diferente, porque hay fármacos, hay Pero es diferentes que estados. al Yayo Valeriano también le pasó. Al marido de mi abuela en Sacramento le pasó Sí. igual también. Igual, igual, igual. Por eso Cuando digo, empezó, pues, Pero lo que pasa estando es bien de aquí, estando sí, sí, bien. sí, sí, que sí, él sí, nos sí. dejó, pues es una frase célebre que la repetimos mucho nosotros y lo quiero comentar aquí con todo el mundo. Y es que él en su lecho de muerte le dijo a ti o a la mamá. A mí, a mí. Le dijo, ay, qué mala es la ignorancia. Qué ignorante he Pero no lo sido. dijo por decir, o sea, bueno, ya sabemos en qué contexto, obviamente lo hemos repasado aquí. Lo El contexto sintió, lo lo dijo. sintió, Sí. lo sintió. Así es, así es. Bueno, chicos, yo creo que como conclusión me gustaría dejar una frase, perdón, una pregunta, ¿vale? Para hacernos, ¿no? Y que cada uno, pues, me gustaría que se respondiese personalmente. Y es, ¿vives como si fueras eterno o como alguien verdaderamente vivo? Lo segundo. Yo lo segundo. Por eso de la eternidad para mí, pues es algo etéreo, intangible. Lo de la eternidad, también lo hablamos, me parece que fue con lo de los valores familiares y es lo que queremos individualmente nosotros dejar como legado, ¿no? A nuestros hijos sobre todo, ¿no? Sí, pero tú mira películas como Gladiator, mira películas como Alejandro Magno, hablan muchísimo de para la eternidad, para la eternidad, para la eternidad. Y Bueno, realmente para el eternidad. te olvidas de que la eternidad te recordará o no, no es lo importante. No, pero la eternidad es lo que te digo, es el Mira, legado. mira, yo no sé Es si el es, legado que yo dejas no la sé si es, eternidad, para mí. yo no sé si es cierto o no, pero lo escuché ayer o antes de ayer, que Alejandro Magno pidió antes de morir que le hicieran dos agujeros en el ataúd a los lados y sacar las manos. Iba con las manos así abiertas fuera del ataúd para que todo el mundo viera que se había ido al otro barrio sin nada. O sea, yo no sé si es cierto, pero la meditación Sangurul habla de este ejemplo y habla de Alejandro Magno que murió de esa manera a petición suya. O sea, y es algo diciendo, esta persona se comportó muy mal, es un luchador, un invasor, pero hizo algo bueno. En su lecho de muerte dio una reflexión muy profunda para que todo el mundo viera que nos íbamos a ir sin nada. Ni el mismísimo emperador se llevó algo, ¿sabes? Y Nos, es algo, vam- una reflexión profunda, ¿sabes? nos vamos como venimos, en pelotas. Sí, Igual. pero no todo el mundo, eso se Pero sabe esos 7 y es de gramos, lógica, esos 7 pero no todo el gramos, mundo lo interioriza. pero esos 7 gramos que dicen que pesamos menos, contienen todo. Esos son los que lo contienen todo. Contienen el amor que Así has es. dado, el amor que has recibido, si has conseguido tu propósito, si has crecido, si has estado realmente, si has estado. Sí, sí, así Porque eso es. cuenta. Y Sí, una vez, sí. no sé si te acuerdas, Moisés, hace muchísimo tiempo, porque hablábamos mucho de esto, y yo te decía que, porque aparte siempre lo he pensado, que el alma es como un recipiente. Vas llenándolo cuando ese recipiente se llena cuando tu propósito estás pegando pasos hacia él. Entonces vas llenando ese recipiente que es de tu propósito. Creo que cuando ese depósito está lleno, realmente el cuerpo aquí ya no hace nada y mucha gente, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Michael Jackson, creo que se acaban yendo porque han dejado el legado que tenían que dejar. A lo mejor estoy siendo muy místico y tal, ¿no? Pero creo que cuando alguien cumple una misión, deja un legado, realmente el alma no tiene más necesidad de estar. Bueno, yo eso, el símil que Una has creencia puesto, mía, ¿eh? yo el símil que has puesto de como si fuera un frasco el alma,
No creo que tenga paredes ni tenga límites, ¿sabes? Sí, no Ni es que algo se, metafórico. ni que se llene. El alma, yo creo que para mí, asociarlo, una palabra al alma sería la libertad, ¿sabes? Asociaría la libertad Bueno, al alma, a la esencia pura del ser Sí, pero humano, la fuente, ¿sabes? eso lo añades y te hace crecer. Con lo cual ya, bueno, has añadido en ti. O sea, si te pones a mirarlo como un recipiente, entonces sí, pierde todo el sentido. Pero yo lo he hecho así como concepto. Pero en realidad es añadirlo a uno mismo. No hay paredes ni que te delimiten. Es Es que, simplemente añadirlo. es que es lo que se dice que toda la vida aprendemos y nunca dejamos de aprender hasta el día de la muerte. ¿Sabes? O sea que bueno, por eso mira, digo que es yo, una cosa que vas llenando de conocimiento y de experiencia. yo acabo de hacer algo curioso y acabo de comentarle a una inteligencia artificial que me diera un poema de la muerte. Y ya se ha inventado uno. Es original de la IA, ¿vale? Y dice, la muerte no es frontera, sino umbral leve. Se apaga aquí la forma, pero el Perdona, silencio perdona, llueve. perdona, la muerte no es frontera, es. Dice, la muerte no es frontera, sino umbral leve. Se apaga aquí la forma, pero el silencio llueve. Cae el cuerpo al polvo, se disuelve el guión, y queda lo vivido brillando en el corazón. No es el final de la noche, ni victoria del adiós. Es un cambio de pregunta en los labios de Dios. Poeta nos ha salido la IA, ¿vale? Pues oye, yo creo que deja el programa este en el punto, bueno, un punto poético, ¿no? Pero sí, Bueno, a mí, yo para cerrar me gustaría lo que tú has dicho, Oscar, que a lo largo de todo el guión, de todo el tema, que tuviéramos presente la muerte. Yo, en mi caso particular, lo he tenido más fácil al no vincularme con el cuerpo y la muerte lo he vivido de una manera diferente a los demás, pero sí que deberíamos todos tener presente que somos finitos. bueno, que el cuerpo es Sí, finito. sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí, El cuerpo, pero es que lo que hablamos siempre también de la naturaleza, ¿no? Que la muerte conlleva vida, lo que he comentado antes. O sea, si así es, cuando así es. entendemos de que estamos en un ciclo, ¿sabes? Que se repite y necesitamos, o sea, para que alguien nazca necesitamos que alguien se muera y así. Y en la naturaleza es eso. Cuando los animales mueren es porque ya ha llegado el ciclo o han servido y servirán o para alimento de otros animales o para fertilizar la tierra. Es ¿Sabes? un O sea, ciclo, es, sí. es un ciclo. Si llegamos a entender eso, el ser humano, es que deja de tener sentido el tener miedo a la muerte. Sí, no, Porque no, no es tiene. que el tener miedo es lo que hablamos muchas veces, que el tener miedo a algo al futuro, el tener miedo a algo que puede suceder en el futuro, pues es dejar de vivir el presente. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí, 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 Y a sí. mí me gustaría añadir con el tema de hoy una frase que todos conocemos: la muerte está tan segura de sí misma que te da toda una vida de ventaja. ¿Sabes? Por Vaya, eso cuando entiendes que tu cuerpo va a llegar un día que ya no dejará de existir con este cuerpo y esta forma y pasará a ser otra cosa, que no lo sabemos, pero no se acaba la vida. que la energía no se crea ni se destruye, Moisés, sino que se transforma. Claro, claro, por eso. En el devenir nuestro de estos programas, con este programa he creído que era una muy buena ocasión para ofreceros un presente. De verdad que Un sí. regalo que creo que todos tenemos que tener, pues eso, muy presente, ¿no? Y aparte es que tiene que ver con esto, o sea, el tener presencia es una forma de vivir, es la forma de vivir, en realidad. A Y mí me aquí, gustaría, me aquí gustaría está añadir. el Tao y el Tao, las enseñanzas de Jesús. Bueno, todos los programas, si os fijáis, muchos programas de los que hemos hecho, todos tienen un hilo conductor, ¿no? A Y mí, podría ser sí, que uno hombre, de ellos es la presencia. ¿Mm? la presencia y el crecimiento personal, la evolución, evolucionar. Sí, A mí me gustaría hablar un poco más de esto de la muerte, porque es lo que he dicho al principio, que a mí me ha tocado de lleno, primero con mi padre, es y, verdad. y juntándolo con lo que la última pregunta de la eternidad, ¿no? Que lo digo yo, os he comentado lo del legado que dejas como persona en este mundo. En mi caso, por ejemplo, el legado que me ha podido dejar mi padre, pues ha sido la expresión a través de la escritura, ¿no? El ¿Mm? escribir, la poesía y tal, ¿no? Y Ana, lo que os comenté en otros programas, de que como se fue estando al lado mío, es como si la película, que su alma, cuando dejó el cuerpo, se hubiese introducido en mí.
porque os lo he comentado más de una vez, que yo tengo actitudes y comportamientos que son de Ana, que antes cuando estaba ella viva, no, era impensable, Ya ves. en mi modo de pensar antiguo, ¿vale? Pero ahora siento como que hago cosas como si fuera ella, o pienso como si fuera ella, en muchas cosas, en el tema del amor, en el tema más puro, Es Vaya, el ¿ves? legado que te ha dejado, el presente que te ha, un el presente que te ha dado. legado, el legado, total, En total, serio. sí, eso Qué es Sí, bueno. señor. pasada. Tenemos que tener un sentido en la vida. Debemos de Mm, buscarlo. Debemos de Mm. sentirlo. La logoterapia. En El hombre serio. en busca de sentido. Bueno, Libro duro. El por libro eso duro, estamos, por cierto, libro duro, duro de leer. Se lo había regalado a varias personas y más de una no lo ha podido terminar, ¿eh? Un libro durísimo de leer. Porque habla de experiencias crudas de la guerra. Que guau, se te atragantan aquí. Y claro, cuando el escritor no las cuenta de alguien que lo conoce, de propia experiencia, diciendo, uff. Y el simplemente hecho diciendo, cuando yo veo a un compañero que regalaba los cigarros, sabía que se iba a morir. Algo tan simple, ¿sabes? Diciendo, Sí, la, pero la- es- la es un, gente, una luz, una luz roja, es un avisador. sí, Es, la ha gente que bajado el dices brazo. tú, la gente que dices tú, David, que no se puede leer el libro es porque no está preparado para la verdad. sí, sí, sí. Es así. Sí, Y, sí, sí, y sí. la muerte es verdad total, Vamos, más verdad que la muerte no hay nada. ¿Sabes? O sea, en serio, todos vamos a morir. ¿Sabes? en serio. Tanto como la vida, Moisés. ¿Eh? Tanto, Dime. es tan cierta y tan dura como la vida. Sí, ¿no? Y En serio. aparte es lo que se dice también de los problemas, ¿no? Que todos tienen solución, o la mayoría tienen solución menos la muerte. ¿Sabes? Que no es un Sí, problema, es un Mira, y cambio. a mí esa ahora, frase deberían hacernos pensar, ¿sabes? a mí ahora no me pasa, pero yo me acuerdo antes de tener unas preocupaciones que a la semana siguiente no tenía. Mm. Y decía, coño, ¿dónde ha quedado mi preocupación? ¿No? En aquel momento no, porque en ese momento tenías otras preocupaciones. Entonces, Es entonces que yo era eso de complicado. eso de las preocupaciones es lo que digo yo, que nos montamos películas, que después no suceden. ¿Sabes? Sí, En Porque serio, en no serio. sabemos, con el tema de hoy, no sabemos cómo vamos a morir ni cuándo. Por lo tanto, Bueno, aquí nuestro padre Oscar y tu tío nos contó una película que vio en blanco y negro y que no han vuelto a hacer una réplica, pero sería para cogerle y hacer un guión porque es extraordinario. Cuenta el papá de que un inventor inventa una máquina que predice la hora exacta de la muerte, pero nadie la quiere probar. Entonces van y al final la prueban con un preso que está con el juicio de la muerte y la hora y el día que está sentenciado a muerte. Entonces la máquina va y dice exactamente la hora exacta de la muerte de la sentencia, diciendo, claro, todo el mundo diciendo, es que eso no es, porque ya lo sabíamos, que eso se ha filtrado, es una estafa y lo olvidan. Pero mira por dónde, antes de llegar la sentencia, se reabre el juicio y queda libre el preso. Y en la calle va andando y a la hora exacta, el día de la muerte, o sea, del día de la muerte del estaba condenado, estando libre en la calle, le atropella un coche y muere. sí, Y me dejó diciendo, la hostia. tenía. Imaginaros una máquina que predijera la muerte. ¿Quién se atrevería a probarlo? ¿Y Bueno, hay por una qué? película parecida que es esa que tienen, se llama On Time o In Time o algo así, que tiene Oh, el buenísimo. tiempo aquí marcado Oh, y qué lo buena. vas comprando créditos de tiempo. ¿La has Entonces, visto, Moisés? In Time. he Mírala. visto eso que dices tú de crédito me suena de haber visto algo así. Que tiene aquí en la Pero no, muñeca, aquí pero un no, número. tiene una como serie. unos números Sí, digitales que le van quedando lo que te queda de vida. Claro, hay algunos que tienen un mogollón, ¿no? son Y van con ricos. un montón de números y, joder, este tiene vida eterna, ¿no? Y todos tienen un cuerpo de 25 años. Sí, Bueno, es que no sé, el tema de hoy es lo que hablamos de que, como has empezado tú de estudios científicos, es algo que la ciencia no puede explicar. No. ¿Sabes? Y es lo que repito, me vuelvo a repetir, que es algo que nos sucede a todos Sí, sí. y que hay que darlo por hecho. Por lo tanto, cuando das algo por hecho, que te va a suceder sí o sí, lo que no sabemos es cómo y el cuándo. Y ahí vienen las preocupaciones y las películas mentales que nos montamos, Sí, sí, de no sí. saber el cómo y el cuándo vamos a morir. un Vaya, vaya. secreto, Bueno, pero chicos, un secreto, si te preocupas por eso, estás dejando de vivir el presente. un ¿Sabes? secreto, chicos. Hay que vivirlo. Así es, así es. Hay que vivir. Me Hay recuerda que mucho vivir. a otra pequeña historia que de un hombre rico, en un libro que es buenísimo, que es La culpa fue de la vaca. Son relatos breves
Y uno de esos relatos breves cuenta un padre millonario que tenía un hijo, un único hijo, pero era un viva la Virgen, un niño de papá, que iba de fiesta en fiesta, no había pegado un golpe en su vida, ni estudiado, ni nada. Y el hombre no sabía cómo, cuando se fuera a morir, no sabía cómo dejarla. Tenía la preocupación de que no sabía cómo dejarle la empresa que tenía y toda la riqueza. Y estando así con esa pregunta, cae enfermo de muerte y le dan 2 meses de vida. Entonces el hombre, diciendo, vale, compra un terreno aparte de la mansión donde tenía y se lo deja a un abogado, amigo de él. Y construye una caseta él mismo, de madera. Y claro, llega el hijo diciendo, papá, ¿qué haces? Se pone, este terreno y esta caseta es lo único que vas a tener, lo único que te va a quedar en la vida a ti. Le dice, yo cuando me muera vas a perder toda la riqueza. Ay, papá, ya empiezas, no sé qué, empiezan a discutir y el hijo se va. Al final muere el padre, el hijo pasa el luto, coge a cargo de la empresa, la lleva mal, quiebra, pierde toda la fortuna y una década después no tiene nada. Lo único que le quedaba era el terreno y la casa, aquella antigua de madera que su padre había construido. Con aquellos recuerdos se va al abogado, amigo de la familia, le pide las escrituras, que se lo ceda, se va allí, abre la caseta y ve un palo con una horca. Y entiende el mensaje del padre. Coge, se tira para ahorcarse, pero con la vista que el padre había dejado el palo hueco por dentro. Se rompe y empiezan a caer lingotes, joyas y dinero en efectivo y una carta. Y la carta ponía, hijo, ahora que has muerto, puedes volver a nacer. Hostia, qué bueno. Y le da, Qué bueno. y le da como una experiencia como diciendo, el padre sabía que tenía que matar al hijo, pero no en vida, sino en la personalidad. Vamos. Entonces, una experiencia como diciendo, viene a reflexionar diciendo de la muerte, ¿no? ¿Cómo le ayuda al hijo? ¿Cómo le ayuda a mi hijo? Y es a través de la muerte. O sea, tú tienes que matar la personalidad de esa persona que se ha creado esos problemas, si no, no hay otra. Total. Pues desde Es luego que que, creo que este es el punto final más acertado para este programa. Creo que especifica y dice exactamente lo que yo quería exponer con esta idea hoy. O sea, mira, el necesitas morir para poder vivir. Así es. una cosa un comentario, ¿no? Que no sé si os lo he explicado nunca. Resulta que cuando no viene a lo de la muerte, sino a lo de vivir, ¿no? Que has dicho tú, hay que vivirlo antes, Oscar. Ana, cuando nos conocimos por el Messenger, y ella me estuvo contando, estaba pasando perfiles, ¿vale? Y entonces en el apartado de ocupación, antiguamente podías escribir. Hoy en día te sale una lista y no puedes escribir, muchas veces. Pues antiguamente que podías escribir, pues todos, pues que si camarero, que si fontanero, que si camionero, lo que fuera, ¿no? Y llegó al mío, y yo en ocupación, ¿sabes qué tenía puesto? Que por eso le impactó y se puso en contacto conmigo. ¿Sabes qué tenía puesto en mayúsculas? ¿Qué tenías? En ocupación, y lo sigo manteniendo, vivir. Y eso le llamó la atención y por eso se puso en contacto. Hostia, Bueno, este tío es diferente, ¿sabes? Pero es Moisés, que, pero es eso es que, muy tuyo, ¿eh? pero te estoy hablando del 2003, no de ahora, ¿sabes? Pero, Imagínate. y lo sigo manteniendo. Es que nuestra mayor ocupación es vivir. Ya está, Vamos. así de simple, Es la ¿sabes? única, No, Moisés. No es que no sea claro, mayor, es la única. Es que es la claro, única. No, claro. no le des más vueltas, es Vivir, que es la única, Moisés. claro. Totalmente. Es que es que es eso, sin la muerte y la vida van unidos, ¿sabes? Es un Sí. hilo conductor. Vaya, vaya. ¿sabes? Bueno, chicos, ha sido un placer, como siempre, hablar de estos temas tan profundos y el hacernos reflexionar nosotros mismos y a la gente que nos pueda escuchar, ¿no? Nos pueda ver, ¿no? A través de YouTube. Sí, un placer. Y un placer, como siempre. Y Nos nada, vemos, nos vemos paz la semana exterior. que viene, Hasta que luego. me tocará a mí, que no sé aún lo que os propondré, pero estará guay, seguro. Seguro. No lo Seguro, dudes. seguro. Un beso para Bueno, Chao. todos. gente, que lo paséis bien. Bueno, A chicos, vivir. a vivir. A A vivir, A a vivir. 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 Que son 2 días.